Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo en este caso a la tercera de las sesiones o conferencias del ciclo que estamos organizando, del programa Senior, el programa como sabéis, propio de la Universidad de Cantabria, de cuidados, de larga duración, etcétera. Como sabéis también los que habéis seguido un poco el ciclo, comenzamos hablando de la ley de dependencia, continuamos también la semana pasada con la profesora Carmen Sarabia, hablando también de la salud de las personas senior, etcétera, y ya se dejaba un poco entrever una cuestión que ya dijimos que, además de que hay un curso, como sabéis, en el programa Senior que nos ocupamos de la gestión positiva de la soledad, pues quedaba un aspecto que era el aspecto concreto relativo a la soledad no deseada como un problema de salud pública, que más allá de las edades afecta a todos y a todas, y en ese sentido además en la propia charla, fijaros que estamos en el marco del programa de mayores, en la conferencia de acceso abierto, pero también un poco es algo que sucede también con la población más joven, y que además también habéis visto un poco en las noticias, en la prensa, que bueno, incluso hasta hay compañeros y amigos también de Galicia que se atreven a estimarlo y hacen estimaciones esto de, bueno, la soledad supone que incurras en más costes sanitarios, pérdidas de productividad, etcétera, bueno, todo esto, y ponen cifras, que eso seguramente nuestro ponente comentará mucho mejor que yo, de esto de 14.000 millones de euros, que es una cantidad muy importante en ese sentido también, si lo comparáis, para que os hagáis una idea, 14.000 millones de euros, y ¿cuánto es eso? Si fuera cierto eso, ahora que hablamos tanto de pensiones, que es otro tema también, como sabéis, que nos ocupa bastante, será un 10% del gasto en pensiones que tenemos. Entonces, para que veáis un poco de contexto, y desde luego si lo llevamos al tema de Cantabria, ¿vale? Bueno, para ello, qué mejor en ese sentido que nos acompaña hoy el doctor Fernando Villoria. Bueno, que en este caso, como veis aquí, es el delegado en Cantabria de la Asociación de Cántabra contra la soledad no deseada, pero bueno, particularmente le tengo que agradecer muy especialmente, bueno, pues que esté con nosotros. Fernando sabe que le tengo un gran cariño y aprecio personal de hace muchos más años, de otras reencarnaciones, de consejerías de sanidad, de máster de gestión de sanitaria también aquí, que es un programa que tiene la universidad, como alma mater también Fernando, y bueno, para mí sabe que personalmente es un honor y un lujo que contemos con él personalmente y profesionalmente, además también con todo lo que nos quiere contar. Como le he dicho también a Fernando, y sabéis un poco la estructura, bueno, pues se hace una intervención inicial. Bueno, si él lo considera conveniente, en algún momento queréis preguntar algo, si no, los últimos minutos, porque eso sí, tenemos hasta las 9 menos cuarto, lo que habéis venido otros días lo sabéis, que ya literalmente viene el que manda aquí, que no soy yo, que es la persona responsable de seguridad, y entonces coge literalmente, nos dice que sigamos el diálogo, pero fuera de la torre. Entonces tenemos hasta ese tiempo ahí. Y Fernando, tienes la palabra. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Es un placer. ¿Se oye? Sí, es un placer estar aquí compartiendo de nuevo proyectos, ¿no?, que iniciamos en el 2009, 2008, y es un placer, y agradecerte la oportunidad de compartir de nuevo haciendo cosas juntos, ¿no? Es muy importante, también evitas la soledad en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues la charla la tengo estructurada, son aproximadamente 3/4 de hora. Haré una parada en bloques y entonces podemos establecer en el momento un diálogo por precisiones, ¿no? Y dejamos al final de todo las posibles, todas las preguntas que pueda haber, ¿no? Este tema es amplísimo. Yo ahora voy a contar cómo lo descubrí, ¿no? Pero es amplísimo y por lo tanto lo que tenemos es una concreción de una síntesis para que sirva a todo el mundo para poder de ahí abrir una puerta al conocimiento, ¿no? Bien, para centrar el tema nos vamos a la historia, ¿no? O la historia o la literatura, como queramos llamarlo, ¿no? Empezando por el Génesis, ¿no? Es decir, la soledad la cita en el Génesis, al principio de todo, cuando dice aquello, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, es una manera de centrar lo que es la soledad, que ya estaba presente aquí, ¿no? Después Aristóteles, como Aristóteles está pensando en una sociedad perfectamente encajada, aquel que no esté dentro de la sociedad dice, bueno, o eso está loco o es un dios, ¿no? Entendido la divinidad como la entendían los griegos, ¿no? Y esto es hace un montón de años. Luego en psicología está el número 3, a mí me parece muy importante, porque una de las cosas que vamos a hablar aquí hoy es de la soledad y la enfermedad, pronunciándolo de otra manera,
enfermar en soledad, en solitario. Pero dice este psiquiatra muy interesante en un libro ya de hace tiempo, porque todos estos problemas ya surgen científicamente ya hace tiempo. Y este hombre dice eso, la soledad es el núcleo central de tu enfermedad. Dice, da igual cuál sea la enfermedad. Esta también es una reflexión para cuando alguien tiene una enfermedad que le afecte, que pensemos en la posibilidad de ayudar a esta persona, porque realmente eso le aísla, el sentirte solo, ¿no? El sentirte enfermo te aísla. Y por último, Hannah Arendt, desde el punto de vista sociológico, Hannah Arendt, que fue una escritora muy importante con sus libros de análisis del totalitarismo, sobre todo el totalitarismo, el nazi, escribió bastante, como sabéis, y también en la Unión Soviética, en ambos casos. Y entonces escribió también que las personas solitarias, o sea, que sería una oportunidad también que la sociedad se ocupe, porque las personas solitarias, pues al final renuncian también a la sociedad, lo que viene a decir, y entonces ejercen actitudes, en un caso, antidemocráticas, es lo que explica en su libro. Bueno, esto porque centrar como una anécdota de cosas que han encontrado sobre la soledad en la literatura. Bueno, lo que ha presentado David, este es mi desarrollo profesional, primero como patólogo en Valdecilla estuve, después como director médico en temas de gestión y luego planificación, que fue cuando nos encontramos, David y yo, en la dirección general, y luego la última parte muy importante, la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Entendido la calidad asistencial como un proceso, y la seguridad como un proceso, no algo ajeno a la dirección. Eso quiero resaltar, a lo mejor hay oportunidad de tratarlo, que no se gestiona sin seguridad y sin calidad en los hospitales, ¿no? Bien, entonces lo que decíamos es ¿cómo conocí la soledad? Pues a mí, y encontraréis a muchas personas que esto no saben nada de esto, y a mí me pasaba cuando estaba trabajando, me jubilé en el 2019, yo antes pues estabas trabajando en el hospital haciendo cosas, por lo tanto el concepto de soledad a mí no me afectaba y no lo desconocía. Por lo tanto, cuando habléis con personas ante este tema, esperad que seguramente no lo siente y no lo conoce. A mí me pasaba cuando me jubilé. ¿Qué pasa? Que bajas la actividad de estar haciendo un montón de cosas, es una quiebra también en el desarrollo humano. Es el jubilarte, porque pierdes un montón de conexiones, pierdes la responsabilidad, porque trabajar es la responsabilidad de hacer algo, pierdes conexiones con un montón de compañeros y compañeras en el trabajo, que te da una energía tremenda, ¿no? Entonces te levantas por la mañana y de repente te jubilas y ¿para qué me levanto, no? Hay un sentimiento de decir, ¿para qué estoy aquí, no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? Y en eso es cuando, bueno, pues por casualidades de la vida, porque está llena de casualidades, muchas cosas no se pueden programar, conocí a esta asociación que ahora os contaré. Y esto ha hecho que, en principio, me vinculara con ella y empecé a investigar. ¿Y cómo lo conocí? Pues a través de la biblioteca. Esto se estudia. O sea que no conocía nada y a través de la biblioteca, en este caso la biblioteca de Valdecilla, la cual yo era usuario, pues empiezas la biblioteca y pones en inglés loneliness, ¿no? Pones eso y aparece una cantidad de información apasionante, ¿eh? Entonces, algo desconocido y aparece de repente, pero bueno, no os podéis imaginar. Lo que veis aquí, que os voy a explicar, todo lo estoy diciendo como la persona que ha estudiado eso, como si fuera patólogo y estuviera presentando unas biopsias o en el máster que compartimos, pues una charla. Es decir, te formas para poder explicar las cosas, ¿no? Y entonces aquí es donde lo empecé, y mi agradecimiento a la biblioteca y a Mario Corral por su ayuda, ¿no? Y está todo ahí. Bien, esta es la asociación, es muy pequeña, somos muy pocas personas y no hacemos voluntariado. Quiero citar por referencia, Alcohólicos Anónimos es una organización muy buena que hace una gran labor y hace voluntariado. UNATE hace voluntariado. Muchas asociaciones, nosotros no. En esta etapa de nacimiento, es muy joven, hace 3 años se funda y se desarrolla, es de ámbito nacional. Yo soy el delegado en Cantabria y sobre todo lo que queremos hacer son tener la evidencia de los datos sobre la soledad, que los vamos a ver ahora, ya existen, y como asociación lo que queremos es crear conciencia social. Por esto estamos aquí. Agradecemos a
a David de la universidad que nos permita difundir. Vamos a los medios de comunicación, el otro día estamos en Radio Santoña, voy a hablar con la cadena SER, bueno, para influir, crear conciencia social, que alguien, lo que decíamos antes, no conoce esta problemática, la conozca y podamos influir. ¿Influir en quién? En dos líneas, influir en los políticos e influir en la sociedad, porque ya luego veremos que esto no lo hace el gobierno solo, ni puede hacerlo así, necesitamos colaborar individualmente con cada uno. Bien, los objetivos de la asociación, lo que decíamos, disponer de una evidencia, crear una conciencia social, que hablemos de ello, de algo nuevo que aparece, que está evolucionando, y luego influir en todo. ¿Para qué? Para este proceso de transformación a largo plazo lo podamos acometer, ¿no? Estamos en los inicios. Yo tuviera un papel, pediría que hicieran una reflexión. ¿Qué es para ustedes en este momento la soledad no deseada? Para que luego podamos establecer un adelante y atrás, ¿no? Uno no hemos distribuido ninguna documentación previa que permita generar simetría de conocimiento. Hay una gran asimetría, imagino, entre ustedes y yo. Y por lo tanto, que en este momento que piensen, para luego recordarlo. Cuando acabemos, digo, oye, ¿te ha servido? ¿Has aprendido algo? Bueno, esta reflexión me parece importante. Objetivo de esta conferencia, tres objetivos, 3 áreas. ¿Qué es la soledad y el aislamiento social? Acabo de introducir el segundo concepto, aislamiento social. Siempre que hablemos de soledad, puedo hablar de soledad con esa palabra solamente, pero es una palabra polisémica que tiene varios significados. Entonces, en inglés es que la clava, loneliness. Aquí había una Leonard Rigby, de los Beatles, loneliness. La clave es muy precisa, se refiere a la soledad psicológica, y el aislamiento social, que aquí aparece por primera vez, es la soledad objetiva, vivir solo. Lo que dice todo el mundo, no es lo mismo vivir solo que sentirte solo. Y siempre se dice, hay muchas personas que se sienten solas porque no tienen amigos, no tienen amistad, no tienen un grupo social, no se relacionan con nadie, ¿no? Ese sentimiento de que no tienes a nadie en quien confiar para hablar, para una ayuda, para lo que sea. Y el otro es la objetiva, vive solo. 64.000 hogares en Cantabria están ocupados por una persona, el 28%. Y esa persona no tiene por qué estar mal. No tiene por qué estar mal. Hay algunos que sí y otros que no. Pero hay muchas personas, y te vas a Holanda, norte de Europa, y vivir solo, pues es algo natural. Incluso, bueno, pues no pasa nada. Aquí, en el sur, hay más el sentimiento de que estás abandonado. Pues no, tenemos también que decir que queremos estar solos, que no que queremos ir a una residencia hasta el último momento, ya me adelanto, y que queremos que las instituciones nos ayuden a vivir en casa. Para eso tenemos ayuda a domicilio, tal, etcétera, ¿no? Si no te vales por ti mismo, luego hablaremos de esto en relación con la enfermedad. O sea que, ojo, siempre que hable yo de soledad, estoy hablando de las dos, si no, intentaré remarcarlo. Las dos cosas van juntas. Bien, ¿qué es la soledad? Vamos de arriba para abajo, ¿no? De la OMS, ¿no? ¿Qué dice la OMS sobre la soledad? Bueno, pues lo identifica con las palabras muy efectistas como la pandemia del siglo XXI. Bueno, pues repetidamente eso ya ha creado como una marca, ¿no? Y todo el mundo habla con estos términos, ¿no? Pero el Banco Mundial también hace lo mismo, y todo el mundo se ha preocupado de este tema. Incluso en la Silver Economy, que es la economía de las personas, Silver por el pelo, ¿no? Por encima de 50 años. Hay un corte por encima de 50 años, también se ocupa de esto, ¿no? Porque tiene que ver con el envejecimiento activo. Y se ha visto que la soledad, los dos tipos de soledad son un acelerador del envejecimiento. O sea, te mueres antes, ya lo adelanto y remarcaré sobre esto. Si estás sola del aislamiento social, te mueres antes, enfermas más, tienes más infartos, tienes más ictus, todo te va peor, tu inflamación responde peor ante un virus, todo. Y intentaremos ver las conexiones que hay en esto. Por lo tanto, la OMS está preocupada por esto porque dice que es una pandemia. Y es un problema de salud pública, que quiere decir que afecta a un colectivo sin barreras y que se extiende además, como si fuera un virus, ¿no? No lo puedes, no entiende de fronteras de ningún tipo. Por lo tanto, se extiende.
y lo que dice es que esto va para adelante. ¿Y qué dice Van der Leyen? Pues Europa también está preocupado, y lo veis aquí. Van der Leyen ha montado una conferencia fantástica el día 6 de junio, una conferencia muy importante sobre la soledad y sus repercusiones, el 6 de junio. Se puede acceder online. Pero es que el material bibliográfico que han aportado Europa, Bruselas, la Comisión, yo me lo he leído, ha sido extraordinario. Porque además tienes un referente próximo. Porque claro, ¿quién ha investigado mucho sobre esto? Los ingleses, porque el Reino Unido tiene una batería de biobancos, de bases de datos tremendas, ¿no? Que claro, facilita el conocer las cosas, ¿no? El conocer los fenómenos, ¿no? Y claro, y luego Estados Unidos, porque Estados Unidos es una sociedad donde se investiga lo mejor, los más punteros. Claro, es un país que tiene muchos desequilibrios y todos conocemos las bolsas de pobreza y de desigualdad que tiene. Pero en investigación, quien ha investigado los conceptos de la soledad que yo voy a hablar aquí son Chicago, son Estados Unidos, ¿eh? Y luego aparece en Europa, y me ha gustado tener una referencia próxima, una referencia que sea de nuestro espacio social, político y económico, ¿no? Por lo tanto, esta conferencia está muy interesante. El día 6 en Internet tienen los datos. Y aquí las 4 claves, ¿eh? Esto es muy importante, las diferencias de lo que decimos de la soledad. Y vamos a hablar de 4 conceptos. ¿Qué son las conexiones sociales? ¿Qué es todos los contactos que tengáis en cualquier momento? Desde cuando compras el periódico en un kiosco, cuando vas al banco, que son los que tienen menos afectividad, hasta la relación con la persona más íntima, tu pareja, la persona que tienes más confianza, que generas más apoyo de todo tipo, ¿no? Hasta que te divorcias, claro, eso también pasa. Pero bueno, quiero decir que es todas las conexiones, todo el espectro. Luego veremos un ejemplo de una publicación muy, muy interesante que me sorprendió. Bueno, entonces luego decimos, soledad no deseada, ¿qué es? Lo leo. Sentimiento psicológico y subjetivo de insatisfacción. Esto es subjetivo. Las causas serán objetivas, pero el sentimiento es tuyo y es diferente del de al lado, ¿eh? Es un sentimiento subjetivo de insatisfacción, infelicidad, inseguridad también, por el número y la calidad de tus relaciones, tus conexiones sociales, ¿eh? Y que es diferente de estar solo, que es lo que viene a continuación. Aislamiento social. La falta de coherencia objetiva. Estas personas que decimos, no me relaciono con nadie. Y te hacen una encuesta, porque esto se puede medir, te hacen una encuesta, ¿se relaciona usted con alguien? Con nadie. Hay gente que vive sola y que le encanta, ¿eh? Porque hay la soledad deseada. Son pocos, pero también hay gente la soledad deseada. Y la soledad, pensemos cuando te pones a leer un libro o estás viendo una película, pues estás solo y es agradable. O sea que la creatividad va vinculada a la soledad creativa, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del aislamiento social, que es un problema. En Cantabria, el 28% de los hogares. Ahí tenemos unas personas que ya identificamos como personas de riesgo. Y cuando los ayuntamientos dicen, vamos a hacer un mapa de riesgos, no te vas a meter en la privacidad de las personas, pero tienes que abrir una ventanilla para decir, oye, si se siente usted sola, a lo mejor tiene usted algún problema, bueno, poner el oído para escuchar a este colectivo de personas, que luego veremos cómo puedes entrar de esa situación que estás muy estable, puedes entrar en una crisis brutal con caerte por las escaleras, ¿eh? Y luego está el apoyo social. Esto es importante porque tiene que ver con la dependencia, que hemos estudiado hace poco, y es el apoyo social, es decir, la ayuda que te puedan prestar. Sobre todo estamos hablando de cuidados. Cuando hablamos de cuidados, me refiero a que en un momento dado alguien no puedes valerte por ti misma y alguien te ayuda, ¿eh? Por eso te vas a una residencia, porque no te puedes estar en casa, por donde quieres estar en tu casa y en tu barrio, y no irte a una especie de sitio extraño, con gente extraña, incluso compartiendo tu habitación con alguien que no conoces de nada. Qué tremendo para la privacidad, ¿no? De repente con alguien, con cualquiera, aunque seamos maravillosos, pero de repente te encuentras que vivir en tu casa, te vas a una residencia y vives sola, conoceréis personas. Bien. Las conexiones sociales. Esta imagen en capa de cebolla representa podéis hacer vuestro mapa de conexiones sociales. Representa las conexiones sociales, cualquier tipo de conexiones sociales que tengáis, ¿eh? Entonces, en el centro de esta capa de cebolla está la diada, que le llama. La traducción es difícil de establecerla en castellano, pero bueno, la diada es la pareja, ¿eh? En el centro está la pareja, que es la conexión. Y si ves en verde, ese verde de ahí es el ambiente íntimo, que es
la diada, la pareja, y luego están la pandilla, tu gente de confianza, que son también probablemente tus hijos, probablemente gente de tu familia, pero también de tus amigos, las personas con las que compartes algo más, porque todo esto se va en afectos, ¿de acuerdo? En el centro está el máximo afecto entre las personas, y cuando te alejas, una de las escalas es que vas perdiendo afecto, vas perdiendo, bueno, al tendero que vas a comprar allí, pues le tienes cortesía y afecto, pero menos que a tus amigos de la pandilla con los que te vas de viaje, etcétera, ¿no? Bueno, ahí se van estableciendo todo hasta llegar al final. Y ahí, el que pone abstracto ahí arriba a la izquierda, se refiere a las relaciones con cosas inmateriales, a la vinculación, la relación con una creencia religiosa es muy importante. Hay muchos artículos como dicen que la religión genera vínculos y genera apoyo social. Probablemente en España hay una religión como la católica que ha tenido una historia reciente pues muy activa en determinadas áreas, pero pensemos que la religión es una creencia, que las personas creen en algo, compartimos eso y por lo tanto eso nos une. Y eso yo lo veo de cerca de nuestro barrio. Hay una comunidad de musulmanes que están muy apoyados porque la religión les une y les hace identificarse y les hace defenderse como grupo. Por lo tanto, esos grupos sociales existen y la religión es muy importante. Y eso es lo que se refiere a la relación inmaterial. Y también están ahí, también figura ahí lo que le llaman los amigos íntimos, ¿no? Que también estarían en ese área. Y eso genera tres ambientes, tres dimensiones: la soledad íntima, que es lo que hemos hablado de la pandilla; la relacional, que son unos amigos más distantes con los que mantienes contacto; y luego la tercera son que te vayas a un club, que te hagas de un club de senderismo, de un club de, bueno, lo que sea, actividades sociales. Ambas son importantes y si queremos intervenir contra la soledad es la carencia de ámbitos de estos. Intervienes sobre estos objetivos. Bueno, entonces, lo que decíamos, tres facetas dimensionales que te permiten diagnosticar qué es lo que te falta y cómo se puede intervenir. Bueno, la edad. ¿Quién puede sentirse solo? Todos. Todos en cualquier momento a lo largo de la vida pueden tener una catástrofe de este tipo y sentirse en soledad. Por lo tanto, han encontrado, si habéis visto en El País, ha salido hace un mes, una buena encuesta, y luego el estudio que se refería a David también lo restablece. Hay este patrón que es de 0 a 100 años, imaginemos, hay en la adolescencia y hasta los 25 años hay un periodo en el cual la personalidad se está configurando, se está formando, y en esos momentos hay grandes conflictos de la persona para relacionarse, para integrarse en un grupo, etcétera, ¿no? Ahí es cuando aparece que las personas que están solas en un colegio les cascan. El bullying y todo esto es porque estás en soledad. Si estás en un grupo, pues te protege el grupo. Es muy importante y por eso cuando éramos jóvenes pues intentas entrar en un grupo y que te adapten y además compites en hacer las cosas que hace el grupo. Bueno, toda una estrategia para sentirte arropado, ¿no? Bien, entonces, consecuencias de la soledad. Bueno, no voy a citarlas, pero son están aquí expresadas desde el punto de vista físico y psicológico. Pero que nos quede claro, aumenta la morbilidad, es decir, el número de enfermedades que te pueden pasar, y la mortalidad, y además costes, que es lo que decía antes David. Pero bueno, pues ahí de todo, te sube la tensión, tu respuesta inflamatoria es peor, el estrés, estás en el estrés crónico permanente. Bueno, esto es objeto de la investigación más científica, y hay otra que es psicológica. La soledad también genera aspectos conductuales. Si hay una persona que se encuentra sola, no tiene ningún objetivo en la vida, no tiene de quién responsabilizarse, con quién apoyarse, esa persona piensa a sí mismo, ahí aparecen todos los suicidios, pero hay un suicidio lento, que es no hacer cosas que te promueven un envejecimiento activo. Entonces dices, fumas, ¿por qué voy a dejar de vivir si no tengo de fumar, si no tengo un objetivo en la vida? ¿Por qué tienes que hacer ejercicio? Tienes que hacer, bueno, pues todas tus conductas que serían para promover un envejecimiento activo, pues si no tienes un objetivo en la vida, que por la mañana te levantas y dices, qué bien, la de cosas que tengo que hacer, las responsabilidades que tengo algo que hacer en la vida, ¿no? Si no tienes eso, pues todo eso decae, ¿no? Y entonces hay un efecto en ese sentido.
Y otras consecuencias, pues la Fundación La Caixa, este señor que se llama Jan Was es un directivo del área de soledad y mayores de La Caixa que ha trabajado mucho en estos temas, ¿no? Y aquí tenéis un listado, ese listado existe, ¿no? Y aquí me gusta citar a David precisamente en un trabajo en el que establecieron la conexión entre las personas que están en aislamiento social, y cómo en ellas se encuentra que las enfermedades crónicas son más prevalentes. Eso es un estudio empírico que ha servido de base para detectar muchos de los problemas de la soledad. Dos poblaciones. Una le dices, me siento solo. Pues cuando vas haciendo un seguimiento longitudinal a lo largo de los años, vas viendo que esa persona envejece más rápido, más enfermedades, más ictus, más cardiopatías, más de todo, ¿no? En comparación con una población que dice, no, yo me encuentro bien. El otro día me encontré con un amigo que hace mucho que no le veía, mi amigo Manolo, y hablamos de esto, ¿no? Y entonces él me dice, eso, le expliqué lo que era esto, dice, a mí no me va a pasar, porque yo estoy casado, tengo 83 años, estamos casados, tengo 6 hijos, todos viven en Santander, nos llevamos bien, hacemos fiesta, todo el día, claro, tú eres una persona afortunada. Eres afortunada, nunca te pasa esto, porque tienes un soporte, no vives en aislamiento y además tienes apoyo, tienes de todo, tienes felicidad, tienes seguridad, que son los dos elementos, seguridad y felicidad. Y bueno, estos son estudios como este, David, que lo encontré y me ha gustado traerlo. Bien, entonces aquí tenéis las 3 esferas, ¿vale? La soledad, aislamiento y el apoyo. Siempre, en todos los sitios, voy con esta. Y esto constituye las relaciones sociales que las vemos aquí. Aquí está conectado lo que son los factores de riesgo, arriba. O sea, ¿qué es lo que produce esas 3 condiciones? ¿Qué es lo que lo que vamos a ver ahora? Los factores de riesgo. Y estos factores condicionan que las personas padezcan estas situaciones, y hacia abajo, a través de mediadores que hemos llamado conductuales, haces cosas que son malas para tu salud o para tu vida, o también hay lo que es producto de la investigación médica, que es ver cuáles son las conexiones entre sentirte solo y que tu sistema inmunitario vaya peor. O sea, que si coges una gripe, tus defensas van a estar peor. ¿Cuál es la conexión, ¿no? Entonces se ve que el hipotálamo, la teoría polivagal, se está estudiando que hay mecanismos neuroendocrinos que si estás en estrés crónico, si estás fastidiado, si ves una amenaza a tu vida porque estás solo, eso te perjudica a tu riñón. O sea, que he dicho así, lo de aquello que se habla de la somatización, es decir, un pensamiento genera una conducta biológica diferente, ¿no? Y eso es lo que están intentando los investigadores, pero donde tenemos que actuar es arriba. Entonces, como si tienes una carretera, ¿no? Y en esa curva hay accidentes, uno detrás de otro. Puedes hacer 2 cosas: poner un hospital traumatológico, o arreglar la curva, o no, o poner unas vallas para que la gente vaya a 20, porque la gente se suicida conductualmente, ¿no? Vas a 200. ¿Por qué haces eso? Pues haces una maniobra que te acorta la vida rápido. Además, esto está en la estadística. O sea que tenemos que actuar arriba, en los factores, y los ayuntamientos, luego veremos el gobierno, etcétera, arriba, en los factores de riesgo. Abajo no nos queda más remedio. Por eso el papel de la sanidad, del sistema sanitario en la soledad, está abajo, en arreglar e investigar las conexiones. Pero que te sientas solo solamente se quita dejando que te sientas solo. Y por lo tanto actuando sobre los factores de riesgo que te producen eso, ¿no? Bien, ¿qué pasa por el mundo? Jugamos de tiempo, bien. ¿Qué pasa por el mundo? Pues mira, quien dio el pistoletazo de salida estructuralmente como tal fue el Reino Unido. Es la comisión Cox. Cox era una mujer que muy activa, 30 y pocos años tenía, muy activa en este tema, era una diputada muy activa. Entonces la mataron, la asesinaron a la salida de un mitin en el Reino Unido. Fue dramático, ¿no? Pero esta comisión Cox, que la dieron así el nombre en su honor, pero porque su trabajo era tremendo, montó un sistema que es el sistema del Reino Unido contra la soledad, una sociedad conectada, le dice. Y en el 2018 lanzaron el proyecto con Theresa May y nombraron a la ministra de Deportes y Sociedad Civil. Digo esto porque siempre dicen, no, es que nombró a una ministra de la soledad. Pues que sepáis que no. Dijo a una ministra que se encargara de esto. No es que le quite mérito, pero todo el mundo dice que le nombró a una ministra. Y no, una ministra. Me gusta decirlo, pues no.
Y como tenemos bibliografía, que decíamos antes, yo esto es lo que me he leído, ¿no? Bueno, Estados Unidos de América, lo que comentábamos antes, pero es que tiene proyectos atomizados, ¿eh? Hay organizaciones que se dedican a esto y muy importantes, atomizados. No tiene un sistema de salud horizontal como tenemos en Europa, la mayor parte de los países o casi todos, pero en cambio en investigación son fantásticos, ¿eh? Viene Francia, por ejemplo, tiene el programa Mona Lisa y ellos han detectado, tengo aquí el dato, un 22% de prevalencia. La prevalencia de la soledad se sabe preguntando a las personas, ¿eh? No hay un marcador. ¿Usted se siente solo o no? Y hay una escala que se emplea en todos los países, se intenta homogeneizar para que sea la pregunta la misma, no vas a preguntar una cosa aquí y otra diferente. Bueno, en Japón, sí, en Japón nombraron a un ministro de la soledad, que es que se llama Sakamoto, y que está muy preocupado con el suicidio femenino. Lo pongo aquí porque la sociedad oriental es diferente y la japonesa en particular tiene el suicidio está integrado casi en su sociedad de alguna manera, más que aquí, ¿no? Y entonces, pero vieron que con el COVID el suicidio femenino aumentó extraordinariamente. Y el mandato que le hizo, la bibliografía que tengo, es decir, a ver cómo podían ver por qué las personas, en particular mujeres, la tasa había subido mucho, ¿no? Y entonces esto, lo digo como anécdota, bueno, un dato de Japón, ¿no? En España, vamos a España ya, hemos hecho hay un plan que está en un cajón por ahí, que lo tienen que sacar, ya iba con retraso, porque tengo en la bibliografía que tengo ahí por ahí, dice que tiene que haberse publicado en el primer trimestre, pero no lo sé, esto lo lleva el Ministerio de Igualdad. Y en Aragón ha puesto las cosas el nivel muy alto, porque en Aragón Lambán hace una semana ha dicho que va a crear la Consejería de Soledad, ese sí le pone el nombre, Consejería de Soledad y Bienestar Social, ¿eh? Entonces ha puesto el dintel muy alto, ¿no? Y en Cantabria nos hemos reunido con el presidente Revilla, con Pablo Fernández, y bueno, se muestran proclives a hacer una iniciativa junto con todos los ayuntamientos, luego veremos por qué son los ayuntamientos los más importantes, porque si no hay una estrategia paraguas de todas las acciones, pues bueno, pues sí, se puede funcionar, pero no, es peor, ¿no? Entonces hemos hablado con él y es una persona receptiva a todos estos temas, pues bueno, y esperamos que esto avance. Bien, y el informe de costes que decíamos antes, que se ve que trata estos temas, los gastos sanitarios, lo ha hecho la Universidad de Vigo y de Santiago, y es precisamente porque nuestra sociedad, que ha creado una plataforma que se llama, nuestra asociación, que se llama el Observatorio. El Observatorio es un montón de asociaciones trabajando en la misma dirección, ¿eh? Y le llaman el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Bien, este observatorio habló con la Fundación 11, que es quien tiene el dinero, porque todo esto cuesta mucho dinero. Habló con la Fundación 11, puso el dinero y acordaron con la Universidad de Vigo, compañeros de David, y hicieron este proyecto, que lo que hacen es encuestas y cruzar las encuestas con estadísticas sanitarias, claro, sí, ¿eh? O sea y entonces da un mapa en un momento dado de intentar saber algo novedoso, que es cuánto cuesta esto. Y a lo mejor no acierta, pero está muy cerca. Será un poquito para abajo, pero el concepto existe, ¿no? Y entonces encontraron estas cifras. Los 14.000 millones, 1,7 de PIB, mucho dinero, pero además que un dato importante, lo que decíamos antes, ¿a quién les afecta? Declarado al 13,4, con esa escala de medir, ¿eh? Y lo que sufren aislamiento involuntario, más las mujeres, porque también las mujeres son más, a medida que aumenta la edad, los hombres biológicamente morimos antes, entonces por lo tanto, bueno, puede haber un efecto, pero bueno, la realidad es que hay más. Y luego los jóvenes, ojo a los jóvenes, porque hay que desmayorizar, esto es una palabra horrible, quiero decir que esto no es un tema solamente mayor, lo hemos visto ahí antes en la gráfica, los jóvenes en esa época es muy importante, relacionado con el bullying, con el suicidio, con el malestar, con el fracaso escolar, con lo que quieras, ¿no? Bien, entonces, conclusión, y aquí hago nada más una parada nada más escénica, ¿no? Hemos detectado que esto es un problema de salud pública, ¿eh? O sea que estos dos condiciones, que no les llamaré enfermedades, llamo condición, una condición, son un problema de salud pública. Entonces, ¿qué causa la soledad? Que vamos a la gráfica esa que veíamos arriba, a los factores, ¿no? Entonces, los factores de riesgo y de protección. ¿Por qué digo de protección? Porque si tú tienes un factor de riesgo, le das la vuelta a 180 grados, se convierte en protector, ¿eh? Y aquí está en una lista, pues una lista que está sacada de una publicación
que me ha parecido la más completa, pero todas son muy parecidas. Esta me ha parecido que está muy bien y muy estructurada. Salud física, por ejemplo, si te da un ictus, pues claro, te quedas solo, ¿no? Esos son factores irreversibles. O sea que los factores de riesgo, algunos son evitables y otros no. Si tienes una enfermedad de este tipo que son tan invalidantes, pues es que se acabó, ¿no? Parkinson, bueno, pues el Alzheimer, etcétera, son enfermedades biológicas que condicionan. Pero hay las otras que son la depresión, por ejemplo. No se sabe si la depresión es bidireccional, si la depresión y la soledad están causa-efecto para allá o para acá, porque si estás deprimido te aíslas, y si estás solo también te aíslas y te deprimes también, o sea que factores. Bueno, luego todas las demencias, y luego los de apoyo social, esos son muy interesantes, ¿no? Que te encuentres solo, sin familia, sin cuidadores, el cónyuge, bueno, un divorcio es una ruptura tremenda, ¿no? Porque uno se rompe la pareja, pero se rompen los amigos por la mitad, la pandilla, todo, o sea, es una catástrofe social. Nadie quiere divorciarse, es una ruptura en tu proyecto vital que genera unas secuelas incalculables, vamos, lo que pasa es que no las cuentan, porque nadie va por ahí contando a la vida, que me encuentro solo, qué triste estoy. No lo cuentas que te duele una muela, que te duele no sé qué, pero eso que es tan íntimo y que te sientes tan avergonzado, pues no lo cuentas. Y lo que pretendemos también es que eso se cuente como algo que contándolo también es posible que te ayude, simplemente el contarlo, normalizarlo, y el encontrar a alguien que te ayude, que es uno de los elementos importantes de las acciones, ¿no? Bien, los amigos, los vecinos, el otro día estaba hablando con una persona y dice, ¿tú sabes quién vive al lado de tu casa? ¿Y si le gusta la ensaladilla rusa o las croquetas? No. O sea, las conexiones sociales las hemos perdido. Dice, ¿qué quieres? ¿Que venga al ayuntamiento a que te presente al vecino? No, tienes que ser tú. Volveremos a este tema. ¿Qué depende de ti y qué depende de los demás, ¿no? De todos estos factores. En resumen, problema de salud pública que tiene un coste que lo hemos visto y que hay factores evitables e inevitables. Los inevitables, ¿qué le vamos a hacer? Por los evitables podemos hacer cosas. Y entonces, aquí una pregunta que el otro día en un programa de radio lo dije, bueno, con esto que sabemos ahora que nos gastamos el dinero, le preguntaría a los políticos y a la sociedad, a nosotros mismos, ¿quieres gastártelo en curarte tu salud o quieres gastártelo en irte al cine y estar en actos como este, aprendiendo, culturales, ocio, haciendo lo que quieras, con salud? Porque hemos visto que es un problema de salud. Entonces vamos a ver que hay acciones que podemos hacer incluso nosotros mismos para competir contra este problema, ¿no? Y pedimos que los políticos también digan, oye, sea usted más sociable, el vecino no podemos, ¿no? Todos tenemos que saber cómo generar conexiones sociales. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí tenemos estas tres cosas que son los objetivos de la conferencia. Pasamos a este punto ahora, ¿qué le puedo pedir a la soledad? Y me voy a centrar en un tema que es, aquí vemos en la gráfica, en la falta de apoyo social. Y voy a citar un ejemplo que es el de la sanidad. El de la sanidad, que es cuando enfermas, ¿qué sucede cuando enfermas si no tienes apoyo social? ¿Qué sucede cuando enfermas si no tienes nadie que te ayude cuando en el hospital te den de alta? Imaginemos, seguramente una intervención bastante común, que uno entra sano, porque si entras al hospital con un ictus, pues te ha dado de golpe, no me refiero a eso, bueno, que eso ya. Pero si te tienen que hacer una intervención programada de una prótesis de cadera, que es bastante común, y desde el punto de vista hospitalario, pues es común, se hace con seguridad y tal. Imagínate, tienes que estar 4 días en el hospital o 5, estás allí 24 horas atendido, pero luego sales, tienes que estar 15 días o 20, si va bien las cosas, si no te infectas o te caes de la cama, cosas de esas. Bueno, 15 días en casa que te tienen que ir a comprar la comida para ti, a darte la comida, a llevarte a la ducha, a limpiarte tus partes, a ayudarte a ir al baño, a levantarte, a sentarte. Todo eso, ¿quién te ayuda? Si no tienes apoyo social, si nadie te puede ayudar. Entonces, quiero incidir en este tema porque es muy, muy dramático, ¿de acuerdo? Pero que veamos que el apoyo social es todo lo demás. Entonces, aquí entraremos con un tema de dependencia que no vamos a entrar, ha sido el tema de conversación del otro día, pero la dependencia,
tiene que ver con este aspecto, es decir, que no te vales por ti mismo y alguien te tiene que ayudar. Y entonces se identificó, se describió este problema, y yo quisiera ver que sanidad y dependencia son dos cosas diferentes, ¿eh? Se relacionan porque deberían tener vasos comunicantes, pero vemos que conceptualmente es diferente y que tenemos que entender que lo que nos vamos a referir es al ámbito sanitario. ¿Que puede tener conexión? Sí, y luego lo podemos discutir, pero cada cual tiene su esfera, incluso legislativa. Y aquí tenéis en azul lo que se refiere a sanidad, son las dos leyes, pues son paradigmáticas muy importantes, y luego la tercera ley, que es la de, que llamamos dependencia, pero tiene este nombre tan largo que se utiliza poco, ¿eh? Y entonces la falta de apoyo social sobre todo tiene que ver con la convalecencia, que definamos convalecencia como ese momento, ese periodo transitorio, en la mayor parte de los casos, en los cuales no puedes valerte por ti misma porque has tenido una enfermedad, una intervención, etcétera, de manera transitoria hasta que recuperas tu autonomía personal. Es la convalecencia. Y en ese sentido está legislado en este artículo 14 la prestación sociosanitaria, que tiene que estar a caballo entre las dos, dependencia, esto, pero sobre todo esta es sanitaria, ¿no? Digamos, la responsabilidad. Y entonces lo que explica ahí, cuáles son las prestaciones sociosanitarias, y una de ellas es atender a la convalecencia. ¿Y qué debería hacer el hospital? Y de hecho lo hace, es decir, desde el momento que entras, identificar las personas que están en estas circunstancias para aplicar un concepto que viene del Reino Unido, en la medida que yo lo he comprendido, que es el de la prescripción social. Es decir, ¿hay aquí un trabajador social? No. El trabajador social hace la prescripción social, es un profesional de las necesidades sociales, de la misma manera que el médico hace la prescripción médica y la enfermería la prescripción de cuidados, ¿eh? Los tres confluyen y ven que al alta vas a tener un problema. Esto está sucediendo en hospitales como el nuestro, también en Madrid, etc. Cada vez más te adelantas a que el paciente, porque si no el paciente no se puede ir a casa. Es decir, ¿cómo voy a ir a casa si estoy solo? ¿Qué hago? ¿Qué hago si nadie me puede atender? Por eso hay un convenio con el Hospital Santa Clotilde, que es un hospital de menor coste, para que allí hagas la transición más esto. Pero bueno, ese concepto de que estás solo y en ese momento, encima que estás enfermo, encima aún no tienes nadie que te ayude, ¿no? Por eso las personas que están en soledad, lo que venimos a decir es que están en desventaja, ¿no? Y en este sentido, la mujer, en todos los casos, y esto también es empírico y es observable, es la que soporta la carga de cuidados en el caso de que te puedas ir a casa y que tu familia sea, como en este amigo, sea suficientemente clara. La carga de trabajo sobre la mujer siempre ha estado soportando esta problemática, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hemos hablado de la falta de apoyo social en un aspecto muy concreto que quería hacer como un emblema, de lo que puede significar. Y esto sí que no depende de nosotros. Alguien nos tiene que aportar estos cuidados, O sea, tiene que ser la Consejería de Sanidad, no sé qué, bueno, pues el presidente del gobierno, quien sea. Oiga, en el caso de estas personas, su tránsito debería estar apoyado. Por lo tanto, esto es lo que le puedo pedir a la sociedad. ¿Y qué puedo hacer yo? Ahora viene la otra parte. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para superar esta sensación subjetiva de soledad? ¿Qué podemos hacer que dependa de nosotros mismos? Bueno, lo dejo a la imaginación de todas las personas, porque aquí es muy importante. Pero bueno, tenemos las intervenciones que decíamos antes, que son individual, grupal, social. O sea, digamos, ¿qué puedes hacer? Pues hazte un club. Otro día he hablado con un amigo de la sociedad que pertenece a un club que son de Castilla y León, que son 1000 personas. Salen todos los fines de semana a hacer caminatas para arriba, hacen excursiones, pero hacen actos académicos, incluso como este. Bueno, apúntate a un club, ¿no? Tienes que salir de casa. Es decir, nadie te va a venir a sacar de tu casa si tú no quieres salir. Y por mucho que el ayuntamiento haga centros cívicos con actividades psicomotriz, el otro, no sé qué, tai chi, en Bezana hacen tai chi, en Cabezón de la Sal ha hecho un proyecto fantástico, que es que el ayuntamiento ha promovido los paseos saludables.
Entonces, ¿qué ha hecho? Comprar unos chalecos para que la gente no se atropelle por la calle, pero ha promovido que la gente salga a pasear 2 días a la semana. Unas son las tortugas y otras son las liebres, que es simpático, ¿no? Casi todo mujeres, entonces porque son más activas, ¿no? Entonces tú estás los jueves y todos los jueves salen. ¿Y después qué hacen? Se van a tomar un café. ¿Y después qué hacen? Luego se hacen amigas. Y si un día tiene un problema alguien, se lo cuenta. Oye, mira, me ha pasado esto. Tienes alguien que contártelo, ¿no? ¿Y qué ha costado eso? Nada. ¿De qué depende? De ti. De ti. El ayuntamiento puede hacer algo, pero depende de ti, de que te quedes en casa o que te vayas o que llames. Aquí, este es un momento de conexión social. Aquí podemos decir, salimos de aquí y no nos volvemos a ver. O no, o salimos de aquí y, oye, pues ya te tomas un café y hacéis amigos. Hacemos amigos. Porque la vida es como un convoy, ¿eh? Imaginaos un convoy de barcos. Cuando desde joven tienes un número de amigos y van entrando y saliendo, entrando y saliendo, y cuando acabas tu vida es un pacto con la soledad. O sea, al final te quedas con menos, tienes que retenerlos. Y para retener a los amigos, ¿qué tienes que hacer? Parte de ti mismo, ser cortés, ser amable, preocuparte cuando es su santo, si le gusta la ensaladilla rusa, o yo qué sé, lo que sea. Compartir las conexiones sociales que hemos visto antes. Hacer que las personas que están ahí fuera en la capa de cebolla se acerquen, ¿no? O que estén en la conexión que decíamos de los clubs. Bueno, pues me he hecho del club de remo de astillero. ¿Qué hago? Oye, pues quiero que además, que yo que soy mayor, pero también quiero remar. No es solamente ganar, sino es competir, hacer un club, un grupo de amigos. Otra vez, los factores de riesgo en esta lista, la imaginación es que, ¿qué puedo hacer yo? Pues coge, sobre todo, tienes que salir tú porque esto no lo pueden hacer por ti, ¿eh? Es como, dice, oye, ¿qué hago para cuidar mis dientes y que estén bien? Pues te los tienes que lavar, porque por muchos dentistas que hay en la vida, como no te laves los dientes, que eso depende de ti, se acabó. Bueno, pues la influencia de la personalidad es lo que estoy hablando. ¿Por qué hay unas personas que afrontan mejor las cosas, los problemas de la vida, ¿no? Y este señor, que se llamaba Weiner, en el 85 desarrolla esta teoría del locus control, le llaman de esta manera, ¿no? Un poco raro, pero quiere decir que hay cosas que afrontas la vida, tienes un problema y hay gente que lo afronta y otros que no, que se dejan llevar, ¿no? Pues esto también se promueve, ¿eh? Es decir, como lo de la resiliencia. La resiliencia no solamente es aguantar el estrés y sobrevivir, pero la resiliencia también se practica y eres capaz de hacer más fuerte. Pues esto también. Si tú eres consciente de que eres débil, pues a lo mejor tienes que hacer que alguien te ayude para afrontar mejor tus problemas, que es uno de ellos es la soledad. Pero mañana tienes un problema de salud y necesitas a alguien al lado. Bueno, pues sal a preguntar, sal a llamar a alguien, ¿no? Por lo tanto, hay acciones que son pasivas, que te las hacen, y activas que dependen de ti. De las pasivas se las vamos a pedir a Revilla o a quien venga, ¿vale? Pero las otras no. Y yo, fíjate, me atrevo a asegurar que las otras son más importantes, porque dependen de ti, porque tú puedes mover las cosas también, ¿no? Incluso puedes mover a los políticos para que hagan las cosas, o al Electra de Viesgo, yo qué sé, porque al final todos tienen algo que decir en esto, ¿no? Toda la sociedad, ¿no? La OCDE, los sindicatos, etcétera. Los sindicatos tienen también sus áreas de mayores. Bueno, pues los áreas de mayores no sé qué hacen, pero deberían promover, entre otras cosas, que los jóvenes, para que hablan distancia, no haya esta distancia. Aquí están los viejos, ¿no? El otro día fui a Santoña, pone comedor social de la tercera edad. Pero quitar eso. ¿Cómo comedor social? Le dije a la alcaldesa de Santander, que tú le apuntas, dice, a de los agustinos, no, de los salesianos, sala de petanca de la tercera edad. Alcaldesa, quite eso, lo quitaron. No. ¿Quién es la campeona de España? Es una mujer. La campeona de España de petanca. Porque ahí no hay chico-chica, ¿eh? Ahí. No hay chico-chica en la petanca. Una chica de 20 años que salió el otro día en El Hormiguero. La vi de repente allí que hacen unos juegos de quién es quién. Sale la chica, no sé qué, la chica joven. ¿Y quién eres tú? Yo soy la campeona de petanca de España. ¡Hala! Tócate las narices. Para la alcaldesa, ¿no? De la tercera edad. No, que la alcaldesa le dije, tienes que hacer un campeonato, pones 1.000 euros para hacer un diploma, un regalo. Y dice, pero los equipos tienen que ser con 20 años de diferencia. Y además no vale familia. No vale familia, porque entonces no. Promover las conexiones sociales, y eso es área activa, ¿no? Entonces, acabo, papel de los ayuntamientos. Son los más importantes. Son, en términos económicos, le llaman los efectores. O sea, las políticas abstractas que diseñan en las consejerías, cuando se ejecutan en conexión con el ciudadano, son efectores. Generan la acción directa.
es el que hace las cosas, ¿no? Cuando el ayuntamiento el otro día en el Consejo de Mayores, la alcaldesa, bueno, una persona que estaba allí, dijo, no sé qué tal, y tenemos a no sé cuántas personas que les mandamos a casa a un técnico para cortarle las uñas. O sea, la banalidad que es cortar las uñas es para el que se las puede cortar. Pero ¿cuántas personas se pueden poner un calcetín a determinada edad? Ya va disminuyendo, ¿eh? ¿Y cuántas personas se pueden cortar las uñas? Es un problema. En las residencias de mayores van personas a cortar las uñas, a lavarte el pelo, etcétera, ¿no? La peluquería es muy importante, tu estado de ánimo, para estar, ¿no? La dignidad de las personas, ¿no? Yo a veces veo en la cola de la panadería en los domingos, veo gente que está con el pelo planchado, digo, usted no se ha duchado, ¿no? Eso ¿qué pasa? ¿Te viene a venir a duchar? No, tienes que ser tú el que lo haga, ¿no? Bueno, pues también eso necesita apoyo. Ahí está un mixto. Necesita apoyo. Entonces la alcaldesa de esta persona comentó que lleva una serie de personas de atención a domicilio que no solamente le llevan sino que hay gente que tiene que ayudarle a eso. También se lo podría hacer la vecina, o el vecino. Es decir, lo de las uñas no es alta tecnología, Bien, son ideas. O sea que los ayuntamientos están al lado de las personas y yo le decía al ayuntamiento, a todos, se lo he dicho, el otro día estuve en Santoña, lo mismo, en Astillero, vamos a ir dentro de poco a las cadenas de televisión. ¿Para qué? Para crear conciencia social. Es que los ayuntamientos están haciendo cosas, pero no se dan cuenta. O sea, muchas de las cosas que pasan en el gobierno es que no sabe que hay el problema, y eso es así. En los centros cívicos la cantidad de cosas que se hacen. El ayuntamiento de Bezana, el tai chi, esto, lo otro, tal. Digo, ponerlo, o sea, escribirlo, hacer una lista, porque todo eso mata 2 pájaros de un tiro. Está haciendo en Reocín, cuando estuve en Puente San Miguel, en Reocín, con Pablo Diesto, el alcalde, le saqué lo que hacían en su página web. Digo, pero si aquí estás haciendo un montón de cosas, pues ponle, y además soledad. Hago pilates, no sé qué, y además soledad. O sea, porque ir a pilates es hablar con la gente, compartir, me duele aquí, no me duele allí, generar conexiones, hablar de tus problemas, porque lo importante en ese círculo que hemos visto, en el centro verde es donde hablas de tus problemas, de lo que sientes, de que te sientes mal, porque para sentirte bien, para de copas todo el mundo vale, pero cuando te sientes mal, a ver a quién se lo cuentas, ¿no? Entonces, que hagan este mapa, además te hace sentirte fuerte, porque, oye, estamos haciendo cosas, pues no es para, O sea, y la gente, claro, para ir al centro cívico, que me toca a mí, es el de la Telefónica de Numancia, claro, la gente tiene que salir de su casa e ir allí. Si no sales de tu casa, lo que decíamos, ¿no? Y acabamos, esta es la constitución del ayuntamiento, en el que nos han invitado, estamos muy, muy satisfechos y tienen un plan estratégico y les hemos dicho que le hemos solicitado estas cosas, que hagan un grupo focal sobre la soledad, por esto que decíamos, porque es un problema de salud, que hagan una estrategia autonómica al gobierno, o sea, tienes el presidente del gobierno el que haga esta estrategia, igual que la va a hacer Galván, igual que la hacen los ingleses, igual que lo va a hacer el Ministerio. Castilla y León ya lo ha hecho, Castilla y León están hechos. Asturias también, ahora como es un momento de elecciones, pues felizmente podemos hacer que la gente sea más sensible, ¿no? Asturias lo acaba de editar ayer, perdón, y entonces focalizar por él y luego identificar el mapa de las muchas acciones que hay para que cuando vayas a un centro cívico, hacer lo que sea, dices, además estoy aquí para hacer amigos, hacer amigas, conocer personas, y hoy 1 de cada 100, pues a lo mejor es una persona desconocida con la que luego... Por lo tanto, repasamos las ideas claves, nada más son fotos. Si luego queréis, yo creo que están a vuestra disposición, porque yo lo que quiero es divulgar esto y que de aquí seáis como repetidores, ¿no? Entonces, encuesta, lo del papel. Pensad reflexionad sobre lo que pensabais antes y en qué medida esta información que os he trasladado pues ha sido aprovechada por vosotros y os ha cambiado vuestra manera de verlo. El objetivo de la conferencia ha sido lo de las 3 cosas que decíamos, que depende de mí, que depende de tal. Insisto mucho en el número 3, que depende de vosotros. Las definiciones clave de la soledad, lo que hemos hablado, los 4 patrones. Los círculos, hacer vuestro mapa, pues en casa, en silencio. A ver, ¿dónde están mis amigos? Uno es mi grupo, mi pandilla, luego están familiares. En inglés quiere decir que son personas familiares, no tu familia. Lo utilizamos en castellano, ¿no? Personas que son familiares para ti, y luego hay transición, o sea que una persona que estaba lejos se puede acercar en un momento dado, y lo mismo al revés, ¿no?
Bien, los 3 círculos y los factores de riesgo. Tal. Y por último, resaltar, que a mí me parece muy importante, en mi opinión, el papel del individuo, la personalidad, lo que depende de ti y no de los demás, que es esa frase famosa, de puedes hacer lo que quieres en la vida. Bueno, no es tanto, pero en parte sí, si no te mueves, nada más. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Yo creo que muchísimas gracias, Fernando, y además, bueno, es difícil además también con la brillantez que siempre lo haces, poder contar tantas cosas en el tiempo que tenemos un poco asignado. Y sí que ahora tenemos un tiempo para preguntas. Yo creo que has abierto varios frentes y pasamos la palabra, en este caso, a ustedes. Bueno, pues yo por decir algo, por romper el hielo, una frase: nunca comas solo. Ah, sí, muy bonita esa. Sí, eso es muy importante porque lo hemos perdido. O sea, yo recuerdo épocas del riojano en que eran las mesas corridas con bancos. Ya estamos hablando de hace años, ¿no? Entonces había gente que cuando iba a comer se sentaba allí y de repente venía otro enfrente y se ponía a comer y empezaban a charlar. Pero eso puede ser ese caso. Pero yo voy ahora a alguna cafetería donde dan el plato del día y tal, y veo gente comiendo sola. Y está llena la cafetería. Pero hay mesas, 2, 3, 4, 5, y la gente va allí, yo pienso que buscando una compañía o sentirse, y está terriblemente solo. Sí. Y después otra cosa. Le hemos comentado una acción que leímos, que con José Luis nos conocemos. Entonces comentamos esto, que en Alemania, en un barrio, son acciones que salen en la prensa. Hay una cosa en Google que se llama alarmas en Google, ¿sabes? Alarmas. Tú pones ahí un tema del que quieras y cuando Google detecta que eso ha salido te manda la noticia. Y eso me ha permitido conocer cosas rarísimas como esto, rarísimas, insólitas, como en Alemania, que para no comer, dijeron, en este barrio no se come solo. Sí, en esa zona, en una zona. No, ¿verdad? Sí. No comer solo. Que en el barrio, dice, pues en el barrio los vecinos dicen, oye, hoy comemos en tu casa, me llevo la tartera o pongo yo una no sé qué. Claro, eso... Sí, bueno, pues eso es de un nivel. Pero, por ejemplo, yo tengo otra persona que me visita y ha sido un emigrante español. Y él se fue a Francia. Yo también lo he experimentado eso. Restaurantes pequeñitos en los cuales pues hay que compartir mesas. Porque se llena el restaurante y cierran. Ya no entra nadie más. Toda la comida ya lo tienen. Sí. Pero, ¿qué pasa? La mesa es muy diversa. Hay gente con buzo, otra gente con corbata, y salen conversaciones. Y él, aparte de practicar el francés, cogió una cultura importante, que es de donde ha sacado la palabra cultura, ¿no? Y empezó a enterarse de cosas, y eso le movió a leer, porque era una persona que se dedicaba, pues no sé, a montajes, cosas así, muy manuales, ¿no? Y hoy en día tiene un bagaje, tiene 80 y tantos años, va por allí, me pide libros de filosofía y tal, y hablamos a veces y charlamos. Y él dijo, yo todo lo aprendí no comiendo solo. Bueno, podría ser de otra manera, ¿no? Pero él utilizó ese lugar para desarrollar, escuchaba muchísimo, dice, para gente, una preparación, hablaban de cosas y venga a escuchar. Y luego él se compraba libros, pues claro, no había internet todavía como ahora, para él es más fácil, ¿no? Puedes preguntar. Por eso yo creo que simplemente con eso podía ser, no sé, los restaurantes, en vez de tener mesas para uno solo, mesas comunitarias, ¿no? Es el objetivo del comedor de Santoña, que voy a tercera edad, que quitarlo a tercera edad para que ahí puedan comer la persona mayor con gente joven, que también puede haber, bueno, es una competencia, dicen, desleal los hosteleros. Pero bueno, hay que vestirlo para que no genere problemas, pero... No, pero en los mismos restaurantes... Tenemos por aquí también, ¿no? Parece que también. Sí. Sí. Bueno, era una intervención para romper el hielo, pero ya lo rompí. De todas maneras, ha sido una charla muy dinámica y muy interesante, y muchas gracias, Fernando. Nos has dejado una primera reflexión, que pensáramos lo que era la soledad para nosotros antes y después de la... Yo voy a decir que tenía algo de camino avanzado, porque una de las asignaturas en las que hemos estado inmersos era el envejecimiento activo. Se han tocado muchos de estos asuntos y no ha variado, pero sí que me ha interesado que va evolucionando y se va perfeccionando el trabajo
sobre esta materia, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera satisface. Y una reflexión que quiero hacer es, se aboga por la soledad deseada, o sea, se marca una diferencia entre la soledad deseada y la no deseada. Y llega un momento en que la soledad deseada, el vivir solo, te puede producir satisfacciones, puedes encontrarte a gusto, pero la evolución posterior, a medida que vas entrando en años, si esa soledad deseada no te va creando aislamiento respecto, y esa soledad deseada en la que te encuentres a gusto no puede derivar en la patología y encontrarte cuando te quieras dar cuenta y cuando necesites de te encuentres absolutamente solo, ¿no? En una soledad no deseada y patológica. Eso es así. Pues estás en aislamiento. Tienes los dos círculos, Luis, tienes los dos círculos. O sea, aquí quiere decir que tú estás aquí, soledad deseada, pero te vas aquí, estás aquí, en esta área común, y si encima te falta apoyo social, estás muerto. O sea que este tránsito es frecuente, lo que hemos hablado. De repente estás viviendo solo y tal, y te tienen que operar. ¿Qué haces? Pues si tienes dinero, te compras los cuidados, ¿eh? Los cuidados se compran, ¿eh? Pero no pretendemos que sea eso, sino pretendemos que exista otro tipo de... sea mixto, ¿no? Pero sí, es así, es evolutivo. Lo del convoy. Envejeces, cada vez más solo, pero más solo de las tres maneras. Sí, Luis, muy bien. Ah, sí, que tenéis por ahí, sí, dos palabras. A ver, se me ocurre una cosa. Ahora que las nuevas tecnologías lo mueven todo, ¿no habéis pensado en a lo mejor una aplicación para el teléfono? Me refiero, yo pongo el perfil de mi madre tiene 87 años, aunque es muy autónoma, puede que le haga falta o no, porque es muy independiente. Yo pongo el perfil de ella, me gusta salir a pasear, me gustaría salir a tomar café 2 veces a la semana, echar la partida, ir a hacer la compra juntas, y yo, si veo en mi manzana o dos, pues 2 o 3 personas, pues ya entro en relación, ¿no? Y son personas que no se conocen, pero que entre ellas puede haber un vínculo. Sí, está muy bien porque existe. Ya, en una plataforma en la que te puedes dar de alta. Requiere la actividad, lo que decíamos, requiere que uno salga de casa o te actives. Eso ya se está desarrollando. Y de hecho la tecnología es un instrumento muy, muy útil. O sea, pero voy a hacer un símil. La conversación, el tipo de conversación puede relaciono los tipos de conversación con la soledad, ¿de acuerdo? Entonces los tipos de conversación son la conversación en base a tecnología, utilizamos el WhatsApp y tal. Si le tuvieras que dar en estos estudios, le tuvieras que dar un peso, esto vale 1, como estuviéramos jugando al mus, esto vale 1. Si hablas por teléfono ya vale 4. Y si te ves en persona, vale 8. O sea que, pero no se puede despreciar el primero, porque del primero, como mismo, emigran. O sea que tú conoces a alguien de una manera y luego lo que importa desde el punto de vista cualitativo, por lo tanto, de efectividad para sentirte bien, es conocer a alguien y tomarte un café con alguien y compartir ese tal. Y eso también requiere más coste, porque no es lo mismo hacer clac, pero está así. Y hay una aplicación, no recuerdo ahora, lo he leído, que se dan de alta en el barrio. ¿Para qué? Para apoyarse además, porque tiene que ver con el apoyo social. Oye, necesito algo, no sé, de todo tipo. También hay otra cosa que le llaman el tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los bancos de tiempo. Banco de tiempo tiene todo que ver, ¿eh? O sea, si ves, todo tiene que ver. Si tú consigues generar que la gente hable, al final acaba compartiendo todo. Sus problemas, sus alegrías. Si me sobra algo te hago a ti. Hay una iniciativa, por ejemplo, del Reino Unido, que hay los huertos, estos como aquí unos huertos hay en Santander, aquí donde hay unos huertos de la gente. Pues en los huertos del Reino Unido, esto se les ocurrió, dice, vamos a poner aquí una caseta. Y pusieron una caseta, un cobertizo, es que llámalo como quieras, una caseta con herramientas y una llave para un responsable de la asociación esta, porque ellos son mucho más de asociación que nosotros. Oye, ahí lleno de herramientas. ¿Qué pasa? Que se te ha roto la lámpara. Y tú no sabes arreglar la lámpara, pero otros sí.
tenemos aquí la herramienta, vamos aquí, o sea, generar conexiones para ayudar a las personas. Es el proyecto de los ingleses, ¿no? Un país conectado, ¿no? Pues fíjate tú, en ese ahí cuando pones los aperos, pues además hay un taladro, un soldador, un juego de destornilladores y tal, y si tienes un problema que no sabes arreglar la lámpara que se te ha roto, pues me la puedes llevar a arreglar, pero si haces bricolaje, que está muy bien, y alguien sabe hacer esto, porque yo mismo se me da bien esto de arreglar cosas de esas, o sea que si tenéis alguna lámpara, me llamáis. Y a mí me gusta, porque cuando tú consigues arreglar algo, es una satisfacción, y dices, ¡ay, lo he hecho yo, tú! ¿No? Es como aquel que sembraba, dice, en un jardín de su propiedad, y cortaba las plantas, y dice, sí, lo hago yo, me da la satisfacción de que lo planto, y además, si no, tendría que pagar. Pues, todo, ¿no? Encima tengo que pagar a alguien que me corte, y no lo hago yo, ¿no? ¿Cómo te llamabas? Pedro, muy bien, Pedro. ¿Tenemos alguna palabra más pedida? Porque estamos ya en los últimos minutos. ¿Sí? Simplemente quería preguntarte o que resumieras si en este Consejo de Mayores, Oficina de Mayores, habéis escuchado por parte de la alcaldesa un plan de estudio de cada persona mayor, de su vulnerabilidad, Sí. el apoyo a cada persona, Sí. una estadística de las personas, porque hoy día la falta de residencias, o que la gente mayor no quiere las residencias porque son como macrogranjas, prefieren estar solos en casa, aunque Revilla nos prometió, una plataforma de pensionistas nos prometió que iba a hacer 5 residencias públicas el día de Cantabria, pero resulta que luego ya parece que se ha derivado a ser concertadas, donde tienen muy mala fama, muy caras, poco personal, y las personas pues a veces en esas residencias pues que son concertadas ahí pues no sé, una mala condiciones de vida y de trato. Este ayuntamiento va Miguel Ángel, a clarificar algo importante. Lo que va a hacer el ayuntamiento es algo que es muy interesante. Ha contratado a una empresa, una consultora, para hacer un plan estratégico de Santander. O sea que van a hacer... ¿Estratégico qué significa? Plan estratégico, bueno, es una manera de hablar, de saber en dónde estamos y sabiendo lo que queremos, qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tienes que tener dos cosas, punto de partida y a dónde quieres llegar. Y a dónde quieres llegar es, pues que el plan estratégico te va a decir, el 28% de los hogares están solos y se sienten solos. Porque que estén solos, oye, que sigan, ¿no? Pero que te sientes solos, que necesitas, que te falta algo, bueno, pues tú tienes este dato y a continuación el plan te dice, para mover este dato y para que haga menos personas que se sientan mal, tenemos que hacer no sé qué cosas. Más centros cívicos, lo que sea, más ayuda a domicilio, porque claro, esto lo que dice Miguel Ángel está muy bien. Es que hay una cosa que se llama una palabra muy... pero aprenderla, desinstitucionalización. Esto es de Europa, y España ha mandado un proyecto para desinstitucionalizar, que no es cerrar las residencias, es promover que las personas puedan estar en su casa el más tiempo posible, lo más posible. Pero lo más posible. ¿Qué hace falta? ¿Por qué en Holanda estaban más, decíamos antes, estaban más contentos de vivir solos? Porque hay una ayuda estatal para que puedas estar solo. O sea que sin eso la hemos cagado, no funciona. Entonces el plan estratégico dice, para esto, el apoyo social, tal, para conseguir estos objetivos, reducir, porque esto no se anula, reducir, tenemos que hacer no sé qué. El plan estratégico lo que te dice es dónde estamos, a dónde queremos ir, eso lo tiene que decir la alcaldesa, a dónde queremos ir, y después entonces el camino es este. Esto es el plan estratégico para esto y para la Mercedes. Es economía. O sea que es el plan, el mapa con su mapa de riesgos, que solo puede hacer un ayuntamiento con muy pocas medidas, poner un teléfono, oiga, llame usted aquí a ver qué necesita, qué le podemos decir, porque luego muchas cosas es desinformación, ¿no? Ya, pero por ejemplo se dan muchos servicios de tipo social, de arreglar la casa y eso, pero no de diálogo, de conversación. No. Y eso, claro. ¿qué es lo que sucede? Que la persona que llega allí Ya, sigue estando sola. Pero porque a lo mejor dice buenos días, pero no puedo hablar nada con ellos porque... Bueno, claro, José Luis, pero ¿qué es lo que decía también la tecnología? Hay robots, o sea, hay robots para hablar y funcionan, ¿eh? Hay estudios que dicen que eso mejora porque hay un robot, una pantalla, tal, y entonces le preguntas y el chat GPT, ahora puedes hablar con él y ya está. Ya, bien, pero eso tiene la calidad 2.
pero existe, digamos, en eso, o un perro, unos animales. Ya, pero podía ser un estudiante, alguien que Ya. dice, voy a charlar una Pero hora con esta persona. no, hay muy bueno. Hay iniciativas que el Ayuntamiento de Madrid lo ha hecho. Aquí les gustaría, yo creo que lo están pensando. Hay iniciativas para decir que tenemos que cerrar, sí. Para decir que hay personas mayores que viven solas y entonces la universidad pues podría promover estas cosas. La universidad dice, oye, una persona que viene de fuera de la universidad que quiere vivir con una persona mayor, y esto hay estudios en Madrid, lo hacen. Es delicado porque tienes que establecer una relación de confianza, que es una persona mayor que es vulnerable, y le viene una persona que es desconocida, que tiene 25 años y ¿qué me va a pasar? ¿No? Hay que establecer una relación de confianza y por eso las instituciones es importante. La misma universidad, el perfil de esa persona, pues bueno, tiene que saber de qué hablo. Pero esas conexiones intergeneracionales son muy, muy interesantes y hay que copiar de los mejores porque tú entras en internet y hay muchas iniciativas y muchas que son, bueno, no es como hacer una carretera a no sé cuántos millones el metro cuadrado, no, son estas acciones que son de conexión, que son estas, las de conexión. Las de apoyo social cuestan más dinero, pero estas dependen mucho de ti, porque también te puedes buscar conocer al vecino. En vez de decir que el vecino, pues, ¿y qué hay que hacer para ser el vecino? Pues ser amable, porque si ya de entrada pones morros. Mira, hay una cosa que decía el otro día, dice, el cerebro gestiona las emociones. Si tú te levantas por la mañana y te pones así, pues la has fastidiado. Tú tienes un comercio, imagínate, estás en el comercio, tú vendes, ¿no? Y entra una persona toda enfurecida, con cara enfurecida, ¿qué puedes pensar? O sea que si tú por la mañana ya simplemente dices, oye, voy a hacer que hoy sea un gran día, porque si tú dices por la mañana que no va a ser un gran día, seguro que no lo va a ser. Al contrario, a lo mejor lo consigues. Sal por la mañana, pon una sonrisa, entras en un comercio donde hay personas y dices, hola, ¿qué tal? Es que, pues hace buen día. Todo depende de ti. En el barrio lo mismo. Y si tienes una discusión con el vecino, pues intenta generar una alianza. Es difícil, ¿eh? Es difícil, por eso que decimos de la personalidad. Este señor descubrió que hay personas que son negadas para esto. Pero bueno, habrá que enseñarlo. Bueno, yo creo que ahora sí, yo creo que puede ser un gran día y sobre todo hoy, en este caso, haber contado con la presencia de Fernando, y además también con el diálogo que se ha establecido a continuación, o la conversación, que es una palabra en este sentido también, ahora que hablamos de jóvenes y generaciones que escuchamos menos cuando nos toca hablar con los chavales y los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, emplazaros por un lado, bueno, sabéis que hay un curso monográfico en el